Bona tarda. Si us sembla, comencem. Benvingudes a aquesta sessió de la 33a Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona i concretament de la retrospectiva que estem fent aquest any a la cineasta Sara Maldoror. Aquesta és la quarta sessió que fem ja d'aquesta retrospectiva a una cineasta que va ser clau pels moviments de descolonització dels pobles africans als anys 60 i 70. I fins ara hem vist diverses pel·lícules de la seva filmografia, les més visibles sobretot, no? Perquè van començar la retrospectiva amb la projecció de Monangambe i Sambizanga, que són dos de les seves peces de ficció que han tingut més visibilitat. Vam continuar amb la projecció de Un dessert pour Constance, que és té aquest format, si vau estar a la sessió de comèdia costumbrista d'aquest grup d'amics migrants a la ciutat de París que es compren els carrers de París. I després, diumenge passat, vam fer altra sessió en la que vam projectar A No Mentir, que és un documental que segueix el personatge de M.S. Serres, que és aquest poeta de la negritud que també va ser molt amic de la Sara Maldoror, i el segueix pels paisatges de la seva Martinica natal. I en el que portem de retrospectiva hem estat també superbé acompanyades perquè hem estat amb l'Anushka de Andrade, la filla de la Sara Maldoror, que ens va acompanyar en les 3 primeres sessions i justament ens explicava una mica com el camí o l'odissea que havia fet tant ella com la seva germana en D'Educados perquè es prengués cura del llegat de la Sara Maldoror, i ens explicava, no, que fins la seva mort, que ella va morir el 2020 durant la pandèmia del Covid, que gairebé no s'havia restaurat cap pel·lícula seva ni s'havia fet com cap retrospectiva de la seva obra, i que va ser després, per l'esforç individual d'elles i també per aquest canvi de paradigma en les polítiques de restauració de les filmoteques i els arxius, que començaven a poc a interessar-se per filmografies que no fossin d'homes blancs del nord global, que precisament es van començar com a tenir més visibilitat, no? Les obres de la Sara Maldoror. I res, i avui, com veieu, tampoc estic sola, estic superbé acompanyada per la Aida Bueno, que és cineasta i és antropòloga, especialitzada en el llegat de la diàspora africana i les cultures afrodescendients a Amèrica Llatina. Enfoca el seu pensament des del pensament descolonial i la crítica feminista, i això va fer que sigui professora a universitats com la Universitat de Nova York, Stanford, Boston, o sigui que es va formar en l'acadèmia i ara mateix és una mena d'infiltrada, no?, en aquesta acadèmia, que això ho explicarà millor ella. I a banda d'això també és cineasta, ha cofundat aquesta productora de cinema afrocentrat que és Ibiri Films, en el context de la qual ha fet 3 pel·lícules de les que ens parlarà avui, que són Guillermina, Joaquina d'Angola, que tindrem l'oportunitat de veure-la, i Ana Borges do Sacramento, que també ens explicarà una mica com el procés. I en les 3 reflexiona una mica sobre aquest concepte que també ens explicarà, que és el de desarxiu, no? El de desarxiu de les imatges, dels sons, dels relats, que té, com sabeu, molt a veure amb la temàtica de la mostra d'aquest any, no? En companyia d'estranyes revisions col·lectives de passats, presents i futurs. I llavors la proposta per a aquesta sessió és que sigui una mica xerrada-projecció. Projectarem 2 curts de la Sara Maldoror, que són Regard du Mémoire i Ana Mercedes Hoyos, que si heu vingut a les anteriors projeccions de la retrospectiva veureu que són peces una mica diferents a les que hem projectat fins ara, perquè la Sara Maldoror va continuar fent pel·lícules, o sigui, era una cineasta molt entusiasta i va continuar fent pel·lícules al llarg de tota la seva vida. Té una producció enorme i va fer moltes peces per televisió. I el que veurem avui són unes d'aquestes peces per televisió. I llavors la Aida ens explicarà una mica i també podrem veure Joaquina d'Angola i veurem quines connexions hi ha entre totes aquestes peces.
Així que res més. Us convido també a venir a les sessions tant d'avui com de demà, que continuem aquí amb la mostra de films de dones a la Filmoteca de Catalunya, i de fet la retrospectiva a Sara Maldoror continua fins al 25 de juny, així que teniu oportunitat per veure més sessions si us ve de gust. Res, li passo la paraula a l'Aida. Muy buenas tardes. Cuando esté hablando en la segunda parte de mi obra y de mi trayectoria como cineasta y ese paso de la academia al cine, lo haré de una manera menos formal, pero ahora que voy a hablar sobre el cine de Sara Maldoror, de ese mundo con el que ella se encontró y de algunas cuestiones que me he dado cuenta que sorprendentemente son desconocidas incluso para muchos cineastas, para que puedan entender mejor el contexto en el que ella llega al cine. Lo he escrito siguiendo a una de mis hermanas mayores, la filósofa Sueli Carneiro, que dice que todo lo importante se escribe. Y después puedo continuar en la segunda parte. En la aparición y difusión de la fotografía como tecnología de captura de imágenes estuvo siempre vinculada a la antropología social y cultural, porque prometía traer alguna verdad con esa idea de capturar una imagen que pudiera ser de alguna forma indiscutible. En este uso supuestamente científico, la antropología colonial se sirvió mucho de esa tecnología para captar la imagen fija y luego la imagen en movimiento. Esta fotografía fue un instrumento para clasificar y jerarquizar racialmente a los grupos humanos contactados por las potencias colonizadoras y para hacer circular esas imágenes en las metrópolis con el objetivo de justificar y racionalizar la dominación colonial. Mientras para la burguesía europea, tener una imagen fotográfica de su familia, tener una fotografía representaba estatus y posición social, para los pueblos colonizados y esclavizados significó una exposición forzada y deshumanizadora, donde se les representó como seres inferiores, incivilizados o incluso como objetos de categorías eugenésicas. Conforme la tecnología fotográfica se volvió más accesible y creció el temor colonial a que pudiera caer en manos de los pueblos colonizados y que ellos pudieran producir sus propias imágenes y sus propias narrativas, se comienzan a desarrollar una serie de decretos, de normas para impedir esta posibilidad. Tanto Francia como Inglaterra promulgan distintos materiales de este tipo, pero yo hoy quisiera compartir con ustedes algo de, para mí, el más increíble de estos documentos, que es el Decreto Laval, que prohibió a los africanos filmar en su tierra hasta los años 60, durante las guerras de liberación anticolonialista. Este decreto, entre otras consecuencias, es que impide la existencia de un cine africano propiamente dicho en el África negra francófona y llevó a que la primera película africana dirigida por africanos se realizara en Francia, con imágenes robadas de niños africanos jugando en el río Senegal. Esa película se llama África sobre el Sena. Se filmó y se produjo en 1957, una película de Pauline Vieira y Jacques Melocan y Mamadou Sarr. Estos cineastas habían ido de Senegal a París a estudiar en la Escuela de Estudios Cinematográficos y revelaron con esta película el absurdo y la injusticia de esta prohibición colonial. Con lo cual, el Decreto Laval representó un símbolo claro de la dominación colonial y explicaba que no se trataba solamente de una cuestión territorial, sino que había también un gran interés en la dominación cultural y simbólica. Y Ousmane Sembene, considerado el padre del cine africano,
ya nos decía que la cámara no solo es un instrumento, sino una herramienta de poder. Entonces, prohibir filmar a los africanos era realmente negarles el derecho a contar su propia historia. Y esta sentencia revela también el miedo del colonizador a recibir esa mirada inversa. También la politóloga feminista antirracista Françoise Berger ha señalado que este decreto fue una manifestación legislativa de un miedo profundo, ese miedo a la reciprocidad de la mirada, ¿no? Un espejo en el que los colonizadores pudieran mirarse a sí mismos. Y más que un documento administrativo, fue un mecanismo muy eficaz que prohibió esta posibilidad. Yo solamente voy a leer el preámbulo. Yo me he quedado muy sorprendido porque muchos cineastas y en muchísimas escuelas de cine nunca han escuchado hablar de este decreto. Es verdad que hoy Francia es un país muy democrático, muy bueno, muy progresista, por lo menos a nivel de cine. Ofrece muchas ayudas para el cine, pero tiene bien escondido este documento de archivo porque me encuentro siempre con cineastas que me preguntan, ¿pero qué es eso del decreto? Le voy a leer el preámbulo para que vean cómo. Ministerio de las Colonias, Organización en el África Ecuatorial Francesa del Control de Películas, Discos Fonográficos y Tomas Cinematográficas. Relación al presidente de la República Francesa, 5 de agosto de 1934. Señor presidente, hasta ahora ningún texto ha previsto las condiciones en las que se deben controlar las proyecciones de películas y la fotografía cinematográfica en el África Ecuatorial Francesa. Por varias razones, pareció oportuno no solo regular las representaciones cinematográficas en este grupo de colonias, sino también dar a la administración local, para evitar cierta propaganda tendenciosa, los medios para controlar los rodajes cinematográficos. Este es el objeto de este decreto que tenemos el honor de someter a vuestra alta sanción. Acepte, señor presidente, el homenaje de nuestro profundo respeto. El ministro de las Colonias, Pierre Laval. Solamente voy a leer 3 artículos del reglamento del rodaje cinematográfico. Artículo 10. Nadie podrá realizar fotografías cinematográficas en el África Ecuatorial Francesa a menos que esté en posesión de una licencia expedida por el gobernador general. Artículo 11. La licencia dará a su titular el derecho de tomar imágenes ya sea en todo el territorio de la Federación o dentro de la extensión de las áreas allí mencionadas, quedando exceptuado en ambos casos cualquier campamento, trabajo y como regla general cualquier lugar administrativo y militar cuyo acceso esté prohibido a personas ajenas al servicio. Artículo 12. La validez de las licencias será de 3 meses para los operadores profesionales franceses empleados en una empresa extranjera. Esta validez será como máximo de 1 año para los operadores profesionales franceses empleados en una empresa francesa. Esta licencia de larga duración se constituirá a nombre de la empresa y llevará el nombre del operador. Deberá ser devuelto por la empresa tan pronto como deje de contratar al operador. Artículo 13, y último que le voy a leer, la licencia siempre podrá ser denegada sin que sea necesario indicar el motivo. Podrá, después de su expedición, ser suspendido o cancelado en cualquier momento durante su vigencia por simple decisión del gobernador general o su representante. Obviamente, y por razones de tiempo, no podemos analizar a fondo cada uno de estos artículos y los otros que no les he leído de este decreto que desborda no solamente el campo de la antropología, la política. Siempre pienso que incluso el psicoanálisis debería analizar este documento tan estrambótico que niega a los africanos el derecho a representarse a ellos mismos, con esta arrogancia colonial que tanto conocemos, ¿no? Y eso es lo que explica la ausencia de un cine africano durante todo ese periodo y que las filmaciones en el continente fueran a colación de las luchas de liberación. Entonces, esta herencia colonial del decreto Laval en la industria audiovisual persiste hoy en día también.
¿Cómo se manifiesta? En la falta de diversidad temática, en la imposición de agendas alienadas y sexistas, en las naturalizaciones múltiples de la violencia con relación a determinados cuerpos, en el adiestramiento social para tolerar la violencia sobre algunos cuerpos. Y con esto todavía hoy estamos contendiendo, porque obviamente hoy en día nadie se atrevería a redactar un decreto así, pero sigue habiendo cierta incomodidad con ese derecho a la mirada inversa. En los años 60 y en plena efervescencia de las luchas anticoloniales, el cine africano entonces es una herramienta para contar eso que está pasando. Hay que entender que ante una alta tasa de analfabetismo en África, también muchos escritores y activistas piensan que el cine es un medio eficaz para alcanzar a un público muy amplio, ¿no? Y también este cine puede ser una herramienta de formación, una herramienta de aprendizaje. Esta formulación contemplaba para los cineastas africanos también una paradoja, porque, como les había dicho, habían ido a Francia a estudiar cine. Entonces implicaba enfrentar cómo trabajar un arte que habían aprendido en la tradición colonial para subvertirla y hacer una propia voz africana. Entonces, esto tiene relación directa con el cine de Sara Maldoror y es en París donde también están estudiando estos jóvenes poetas, políticos, antillanos y africanos que se quedan realmente sorprendidos con la imagen que tienen en Francia de sus pueblos, de sus naciones, de los lugares de los que ellos han venido. Esto le pasa a Aimé Césaire, martiniqueño, a Leopold Senghor, senegalés, y se sienten muy conmovidos, muy tristes por la manera como se está mirando a los africanos. Y comienzan a escribir para decir, nosotros no somos así, esta mirada empobrecida que ustedes tienen de nosotros, eso no somos nosotros. Por eso, el corazón de la corriente que se llamará negritud, que está liderada por estos poetas, por estos escritores antillanos y africanos, desde su mismo origen es una toma de conciencia sobre los efectos de la esclavitud y del colonialismo y tiene una exigencia básica, ¿no? Que es devolver la iniciativa histórica a los pueblos africanos para que puedan contarse con su propia voz. También es importante entender que esta corriente de pensamiento que llamamos negritud no discute solamente la identidad negra, sino que problematiza la realidad de las culturas neoafricanas en las Antillas y se distancia de ese exotismo con que Francia y otras metrópolis occidentales habían estado representando a los africanos. En este contexto es que emerge la figura de Sara Maldoror, una de las primeras mujeres negras en ese incipiente cine anticolonial africano y una voz clave en la reivindicación de esa autonomía narrativa y visual de los pueblos africanos. Estudió en Moscú, estuvo muy activa con estos grupos de pensadores africanos y antillanos en París y toma la palabra. Su obra tiene algo distintivo, porque también cuando este cine se abre a los africanos, son mayoritariamente hombres los que acceden a estar detrás de la cámara y a contar el mundo. En ese sentido, la mirada de Maldoror se enfoca también en la figura de las mujeres. Es una voz que también quiere contar la subjetividad negra desde su mirada como mujer negra, pero también dando el protagonismo a las mujeres negras. Y en este acto, pues en una de sus películas, no sé si ya la han visto aquí, Zambizanga, ¿no? También recupera las lenguas africanas como una lengua para hablar en sus películas, darle a las lenguas africanas también ese lugar que le había negado el cine colonial. Y Maldoror, en cierta manera, restituye esa voz de la mujer negra que el colonialismo había silenciado. Y por eso también, si es cierto que Césaire había dicho que
la historia oficial europea tenía como una política, un acto de amnesia organizada, había como una política del olvido. Ella revisita determinados espacios para releer las historias de resistencia y de emancipación, convirtiendo su cine en un arma política que busca transformar no solamente las imágenes, sino las estructuras mismas del poder colonial. Esta dimensión de la negritud hacia una dimensión feminista entronca con un vacío que tenemos incluso hasta el día de hoy. Incluso hoy en día el cine se abre más a los hombres negros que a las mujeres negras. El patriarcado prefiere el diálogo con otros hombres. Entonces, como mujer negra, llegar al mundo de la industria audiovisual con tu propia mirada, con la capacidad de estar detrás de la cámara, tomando las decisiones, marcando la agenda, todavía hoy es un gran desafío. Eso se le da mucho más incluso a los hombres negros que a las mujeres negras. Por eso, para nosotras y para mí, es una figura que es fundamental en nuestra genealogía como mujeres negras cineastas, ¿no? Como una de las primeras mujeres que tomó su cámara, hizo su cine en un mundo de hombres blancos y de hombres negros. Entonces, filmó encarnando su espíritu descolonizador, su aspiración ética también y su voluntad estética de rehacer esta mirada deformada sobre los pueblos africanos, sobre las rebeliones que estaban teniendo lugar. Y su cine es, en definitiva, negritud en acción, una rebelión visual que desafió la mirada colonial y abrió un camino para nuevas formas de ver y existir y hacer cine. Por eso para mí es un honor que ustedes me hayan invitado aquí para que pueda hablar sobre esta mujer que en mi árbol genealógico, como feminista, como mujer negra, como cineasta, está en un lugar honorífico. Espero que disfruten con sus películas y luego conversamos. Muchas gracias.